pánico, como lo mencioné anteriormente, sino que también vemos que van a implantarse sanciones y que además de esas sanciones, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que va a haber una saturación de jueces, es decir, los jueces locales, estatales. Yo creo que van a verse enfrentados en una situación bastante complicada en el sentido de que ellos no tienen cómo abastecer a estas demandas. Veamos, por ejemplo, el caso de los niños migrantes de hace aproximadamente 3 años, cuando llegaba esta oleada de niños, particularmente de Centroamérica, llegaban a Estados Unidos, obviamente en busca de refugio, porque la situación en lo que conocemos nosotros como el Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, estaba insostenible al grado de que las maras y las pandillas ocasionan un problema en seguridad. Y estos niños se trasladaron aquí en Estados Unidos. Muchos de ellos todavía están esperando que se les haga un comparendo, un juicio normal. Pero lamentablemente desde ese entonces, estamos hablando hace 3 años, todavía existen por lo menos unos 50,000 casos que no han sido resueltos. Entonces, obviamente vemos que los jueces están vamos a decirlo, están con mucho trabajo y no sabemos realmente cómo se va a llevar a cabo esto. Es una situación lamentable porque no solamente está ocasionando el pánico dentro de la población, sino que también está generando un serio problema en el esquema y en el orden y en la función de algunos de los jueces en Estados Unidos. Pues ahí está, el pánico está creciendo en la población migrante. Robert, tenemos que irnos a una pausa, ojalá y pudieras acompañarnos para regresar con más, porque hay ya también preguntas del auditorio que quisiéramos hacerte. Por supuesto, aquí estoy para ustedes. Gracias, Robert. Informe de Gobierno, Luis Bank, el siguiente paso lo damos juntos. Radio Oro 94.9, Centro 1170, Oro Noticias. Regresamos. Son las 7:55, seguimos en la línea de Oro Noticias con Robert Valencia, y bueno, hay que plantear, amén de las aportaciones, aparte de la psicosis colectiva que se está generando en la Unión Americana, hay un tema central. Y el tema central son las renuncias a nivel de secretarios, a nivel de gabinete, en los cargos operativos del gobierno de Trump. Esto llama la atención, esto aumenta también las incertidumbres pues al interior de la oficina oval de la Casa Blanca. Robert. Sí, indudablemente no hemos llegado ni siquiera al mes de la primera, o sea, el primer mes de Donald Trump como presidente. No estamos ni en los primeros 100 días de su presidencia y sinceramente ha sido un caos total. Es decir, no solamente por lo que ya hemos mencionado anteriormente, con sus acciones ejecutivas, el estupor que esto ha ocasionado, sino que el hecho de que pareciera que no hay un orden. Es decir, se infiltran informaciones, los medios de comunicaciones tienen a la mano incluso acciones ejecutivas que ni siquiera el mismo presidente ha firmado. Tenemos a una figura como Steve Bannon, que es una figura que en mi opinión es incluso más peligrosa que la del mismo Trump. Entonces, esto se ha tornado en una situación bastante crítica, algo que resulta ser inusual en un país como Estados Unidos, un país que se jacta de ser un país organizado, de que cree en las instituciones, y lo que hemos visto es que se han valido de mentiras y de vamos a decirlo, difamar y calumniar a los medios de comunicación, algo que, bueno, eso lo veríamos, por ejemplo, en países como Venezuela, en donde precisamente el día de ayer censuró a CNN en español. Entonces, es algo que yo personalmente, yo que vivo aquí en Estados Unidos, pues me sorprende de sobremanera. Ni siquiera en los países nuestros, hemos visto semejante situación. Y esto genera realmente, es decir, todavía estamos asombrados y no de la forma positiva, no, estamos anonadados, yo creo, la forma de proceder del señor Trump, lo cual indica, en mi opinión, que él no tiene la voz de mando como él dice tenerla. A mí me parece que esto se ha vuelto un caos en donde todo el mundo quiere tener parte y arte en las decisiones del país,
Y como lo menciono, a mí me parece que la figura de Steve Bannon es la mano invisible dentro de todo lo que ha dicho Trump, de todas las acciones de Donald Trump, lo cual a mí me preocupa de sobremanera. Claro, y además dicen que el que las hace no las tolera con el tema de las filtraciones y cómo las condena, cuando todos sabemos que es algo en lo que está incurriendo el gobierno de los Estados Unidos. Lamentablemente esa es una situación que ya se había dicho anteriormente. En la misma Hillary Clinton, en uno de los debates, y si mal no estoy, en el último debate que hubo en el mes de octubre, ella mencionó la posibilidad de que los rusos tenían serias intenciones en influir en las elecciones del 8 de noviembre. Se repitió miles de veces, pero lamentablemente, como lo vimos, la opinión pública y los medios de comunicación prefirieron enfocarse en los emails de Hillary Clinton, cosa que supuestamente ya se había resuelto con un comparendo que ella había hecho a mediados del año pasado, y donde realmente ella pues explicó y no le encontraron ninguna evidencia, y sin embargo en eso se centró la conversación nacional. Y nada se discutía respecto a la infiltración de los rusos o la supuesta infiltración de los rusos en las elecciones. Y vemos casos como lo que vimos esta semana, en donde Michael Flynn tuvo que renunciar porque supuestamente el presidente no sabía, y que supuestamente el vicepresidente Mike Pence tampoco sabía, y algunos oficiales. Esto realmente preocupa si hablamos y nos enfocamos en el esquema de seguridad nacional. Michael Flynn era el asesor o el consejero de la seguridad nacional. Y veamos, por ejemplo, lo que hizo en su residencia de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, en la Florida, donde manejó un tema tan delicado como la prueba de misiles de Corea del Norte, y donde tanto el el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, como Donald Trump, manejando una situación tan delicada como esa en medio de tanta gente en una sala de recepción. Claro. Se han hecho cosas de una forma tan inusual y tan poco ortodoxas, pero que realmente preocupan. Yo, sinceramente, no sé, así como dice la canción, a dónde vamos a parar. ¡Qué horror! Porque realmente no sabemos qué va a pasar, sinceramente. El ataque del presidente Donald Trump a la prensa, pues ha sido, al más media internacional, ha sido certero. A las 5:58 de esta mañana, pues le estaba solicitando disculpas a través de su cuenta de Twitter al New York Times. Hay muchos que apuntan, incluso casas de apuestas, a que Trump no termina su periodo. Todo indica que sí. Parece que cada vez a medida que van avanzando el tiempo, los días, le encuentran más cosas al señor Trump. Pero yo tengo que decir lo siguiente. Yo creo que el problema aquí va a ser, no solamente, podemos destituir al señor Trump, pero todavía quedan esas remanentes de políticas o personas que defienden políticas muy radicales en Estados Unidos. Me refiero en particular al caso del señor Stephen Bannon, me refiero al caso del señor Mike Pence, y hay una línea de comando que, termina con los 15 secretarios de las ramas ejecutivas, empezando, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma: supongamos que al señor Trump lo destituyen, le sigue Mike Pence. En caso de que Mike Pence no sea el presidente, sigue el presidente de la Cámara de Representantes, que es Paul Ryan, que tiene también una visión bastante del país. Si él no fuese el presidente, sería el señor Orrin Hatch, que es el presidente pro tempore del Senado, y así sucesivamente. Sí. La cadena de comando es larguísima y todos apuntan a que el uno llega siendo hasta peor que el otro. Vaya, así que por Dios. Podemos decir que, sacar a Trump, obviamente por ser la cabeza visual, la cabeza más visible del gobierno, pues sería un triunfo para muchas de las personas que están en desacuerdo con sus políticas. Pero realmente las ramificaciones de una política de ultraderecha, en mi opinión, pues va más allá del mismo comando del señor Trump. Ahora vemos que también en la parte judicial escogió a Neil Gorsuch, que es el que posiblemente sea el 9º juez de la Corte Suprema, y aunque a él no se le ha, es difícil leerlo porque no tiene unas posiciones muy certeras en cuanto al tema de migración, por ejemplo. Él no ha escrito ni ha manejado ningún tema migratorio, así que es incertidumbre, pero yo creo que, podemos sacar a Trump y sacar a este hombre del poder, pero la incertidumbre, en mi opinión, todavía se mantiene.
Tenemos menos de un minutito, Robert. Rápidamente, es inusual que la primera dama no aparezca y quien esté ocupando esa figura sea una hija del presidente. Sí, bueno, ¿qué no ha sido inusual realmente en este gobierno? Sí. A mí me sorprende, por ejemplo, que Melania Trump siga, bueno, ella dice que ella sigue viviendo en Nueva York porque quiere que su hijo, el menor, termine la escuela y así trasladarse a la Casa Blanca a mediados de este año. Pero es muy inusual ver una figura como la de Ivanka Trump, que no tiene ningún tipo de cargo gubernamental y que haga parte de conversaciones como la que tuvo esta semana con el primer ministro de Canadá, por ejemplo. Yo nunca vi, por ejemplo, a Michelle Obama siendo parte de negociaciones o siendo parte de conversaciones bilaterales. Yo nunca lo vi, aparte de, bueno, las cenas que se le realizan a los presidentes y todo esto. Es algo bastante inusual, pero bueno, han sido muy permisibles realmente con el presidente Trump, algo que una situación que me sorprende bastante, y eso también levanta sospechas a nivel de seguridad. Hay personas que no tienen la experticia en estos temas. Steve Bannon, por ejemplo, el hecho de que haga parte de este Comité Nacional de Seguridad es algo que realmente preocupa, y el hecho de que ella haga parte de semejantes cosas pues indica de que el presidente Trump no puede separar los negocios de su responsabilidad ahora como presidente. Esa vendría a ser mi opinión. Bien, Robert Valencia, te agradecemos muchísimo cada uno de estos comentarios, cada una de estas puntualizaciones. Gracias por esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Ahí está.